Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a la palabra del Señor en el recorrido que hemos tenido estos últimos viernes. Y llegamos al capítulo número 15, un capítulo, bueno, toda la palabra de Dios tiene versículos importantísimos, pero hay algunos que por alguna razón sobresalen, y yo creo que el versículo 1 en sí el capítulo 15 contienen versículos que son bastante conocidos y muy importantes, por demás decirlo, importantísimos. Día viernes pasado hablábamos un poco acerca del versículo 1, donde el Señor, hablando con los discípulos, les dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. En el recorrido de lo que hoy vamos a estudiar, lo que esta noche vamos a estudiar, quisiera que, bueno, no quisiera, sino siento que el mensaje de estos versículos nos dejará dos cosas. La primera de ellas es que no todos los que se dicen ser creyentes lo son. Y la segunda es que los verdaderos creyentes dan fruto y permanecen dando fruto aún siendo podados. Lo repito, uno, que no todos los que se dicen ser creyentes lo son. Y la segunda es que los que sí lo son, una de las características es de que a pesar de que están siendo podados, vamos a entender eso en el pasaje que leemos, a pesar de estar pasando situaciones difíciles, siguen creyendo. Esas son las dos cosas que puedo ver en el capítulo 15, en el inicio de este capítulo. Y comienza el Señor diciendo a sus discípulos, les recuerdo, están en esas últimas horas antes de la pasión, de los momentos terribles que iba a pasar, y les dice: yo soy la vid verdadera. La significancia que esto tenía era porque Israel en todo el Antiguo Testamento era conocido como la vid de Dios. Usted sabe que la vid es la planta de donde se dan las uvas. En el Antiguo Testamento podemos ver que el Señor se refiere a Israel como su vid. En otras palabras, ellos habían creído, aceptado y estaban muy orgullosos, diría yo, de ser la vid de Dios. Pasajes como, por ejemplo, entre muchos, diría yo, les recuerdo lo que leía el día viernes pasado. Isaías 5:7 dice: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. El 27 de Isaías, versículo 2:3 dice: aquel día se dirá, una viña de vino, de ella cantad. Yo, el Señor, soy su guardador. A cada momento la riego, para que nadie la dañe, la guardo noche y día. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Jeremías 2:21 dice: pero yo te planté como mi vid escogida, toda ella simiente genuina. Oseas 10:1 dice: Israel es un viñedo frondoso. Todas estas escrituras, entre muchas otras, por ejemplo, Salmo 89, Isaías 5:1 al 7, 27:2 al 6, etcétera, hablan acerca de Israel como viña. Entonces, cuando Jesús viene y dice: yo soy la vid verdadera, eso causa un colapso, una impresión fuerte ante todo el sistema religioso judío. Fíjese que nosotros, por lo que la palabra nos dice acerca de Abraham,
que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, que benditos serían los que lo bendijeran. Tenemos por una atracción bíblica una simpatía al pueblo de Israel, a los judíos. Sin embargo, tenemos que saber nosotros que lo que es el judaísmo no es cristianismo. Eso tiene que estar muy claro en nosotros. Y aunque es el pueblo donde Jesús nació, él mismo lloró por Jerusalén porque no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, cuando el Señor está hablando aquí, dice, yo soy la vid verdadera, para ellos fue un golpe a su religiosidad. El otro día veía un video de una celebración de personas, hombres, que estaban siendo preparados en una escuela rabínica. Y leía ciertos comentarios y decía la gente, gloria a Dios, bendito sea Dios y todo. Y me di cuenta una vez más de la confusión que puede existir en muchos. Lo primero que pude ver yo y lo percibí es la gran tristeza que están en esa celebración solo hombres. Las mujeres están afuera porque no pueden entrar a la reunión de hombres. Y a veces nosotros confundimos y creemos que Dios practica el judaísmo. No. Por eso Jesús viene en este momento y cuando Él dice, yo soy la vid verdadera, ellos de una u otra manera estaba marcándole a los discípulos que la antigua vid o el trato a Israel como la vid de Dios había cambiado y ahora Jesús era la fuente de bendición. Si antes Israel era la vid que Dios cuidaba, ahora el mensaje del evangelio que Jesús traía a la persona de Jesús iba a ser lo que marcaría la diferencia para agradar a Dios. Cuando Él dice esto, no solamente dice yo soy la vid verdadera, sino que dice algo muy importante. Dice, mi Padre es el viñador. Si mira usted en el versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Fíjese que aquí está diciendo algo muy importante que más adelante el apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos. Y es de que es Dios realmente el único que tiene control sobre qué ramas están en la viña y qué ramas son quitadas de la viña. ¿Se recuerda que le decía unos minutos atrás que hay dos cosas que quiero dejar en su corazón? Uno, que no todos los que se dicen ser cristianos son cristianos o son creyentes. Y otro, que los genuinos cristianos, a pesar de que son tratados, podados, disciplinados, siguen creyendo. El único que puede, vamos a decir, quitar a esos o esas personas que se dicen ser pero no lo son, es Dios. Nosotros no tenemos ese ministerio ni tenemos esa función. Solo Dios sabe quiénes son y quiénes no son. Amén. Creo que eso está claro en nosotros, ¿no? Por eso dice, yo soy la vid verdadera. Y no dijo, y vosotros sois los viñadores. Dijo, y mi Padre es el viñador. Sobre esta perspectiva es exactamente lo mismo que el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 9, donde dice que no es del que corre, no es del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Quién es el que salva? No nos engañemos que alguien diga, por mis oraciones mis hijos vinieron al Señor. No se engañe. Por mis oraciones mi esposa vino al Señor, mi esposo vino al Señor. No fue por sus oraciones. Fue porque Dios tuvo misericordia. Nosotros levantamos una plegaria, ten misericordia, pero si Él no tiene misericordia, hermano, no se salva. Es más, nosotros fuimos salvos por la misericordia de Dios. ¿Y qué es misericordia? Es amor a lo que no merece amor, amor a la miseria. Entonces, de la misma manera, el único que puede injertar ramas a la vid o quitar ramas de la vid es Dios. La vid es Jesús, dijo, yo soy la vid y mi Padre es el viñador. ¿Estamos claros en eso? Entonces, sobre esto hay algo muy importante porque fíjese que el único que puede remover las ramas de la vid es Dios. Ahora,
El punto aquí es, si Jesús es la vid y los genuinos creyentes son los que están pegados a la vid, pero más adelante el pasaje dice que hay ramas que son quitadas, algunos en este versículo argumentan y dicen, entonces la salvación se pierde. Otros, por otro lado, dicen, es que no se puede perder la salvación porque la salvación es un regalo que Dios ha dado, que está seguro en Él. En otras palabras, los que son salvos, esos, Dios no va a quitarles la salvación que ya les dio. Yo personalmente veo en la palabra de Dios que los genuinos no se van a perder. En otras palabras, los que sí han nacido de nuevo, ellos ya nacieron de nuevo y tienen la simiente de Dios y no van a perder, por así decirlo, esa salvación. Pero, ¿cómo yo sé que realmente he nacido de nuevo? De hecho, el apóstol Pablo en Corintios habla y dice que nosotros nos examinemos para ver si estamos en la fe. Hay algunos pasajes aquí que necesito que usted los considere conmigo sobre esto. Si realmente hemos creído de corazón, nosotros no podemos dejar de ser lo que ya Dios nos hizo que seamos. En Juan 2, capítulo 23 y 25, sin embargo, vemos, y le leo, si usted quiere leerlo conmigo, Juan 2, 23 y 25 dice, cuando estaba en Jerusalén, hablando de Jesús, durante la fiesta de la Pascua, vea esto, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Fíjese, está hablando de personas que creyeron, pero dice, pero Jesús no se confiaba de ellos. Habían creído por las señales. Obviamente el Señor hizo unas señales tan extraordinarias que aún el más incrédulo iba a ser movido a una inclinación por creer en Jesús. Sin embargo, podemos ver que muchos que dijeron que creían, cuando el Señor habló acerca de que era necesario comer su carne y beber su sangre, dice que muchos se apartaron y muchos lo dejaron. ¿Por qué? Porque no era una fe genuina, era una fe superficial nada más. Juan 8, 31 y 32 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros, fíjese que habla, dice, que habían judíos que habían creído en él. Juan 8, 31. Le decía Jesús a estos judíos que habían creído en él. Establece el pasaje que ya habían creído en él. Y a estos judíos les decía, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, les puse una condición. Si permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Déjeme hacer una pausa aquí y decirle de que el nuevo nacimiento es la clave. Ahora, ¿cómo nace uno? Y es la pregunta que la he planteado y estoy bastante seguro sobre esto. ¿Cuándo usted comenzó a existir? Le digo esto porque el Señor utilizó la figura del nuevo nacimiento para hablar acerca de quienes entran y quienes no entran al reino de Dios. ¿Cuándo comenzamos a existir? ¿Cuando nacimos o cuando fuimos concebidos? ¿Cuándo ya hay vida? Porque si decimos hasta que nacemos, entonces estamos ok con el aborto. Porque entonces una vida mientras no haya nacido no es vida. El Salmo habla y dice que el Señor nos mira desde que estamos como embriones. Entonces, de la misma manera el Señor usó la figura y le dice a este maestro en los primeros capítulos de Juan Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. ¿Cómo nacemos de nuevo? Hay gente que nace de una manera precipitada.
Tiene una conversión de aquellas conversiones tremendas como la de Pablo. Casi dicen, iba yo derecho a una cantina cuando de repente un rayo partió un árbol en dos y una voz que me dijo, ¿dónde vas, borracho, que tú eres un siervo mío? Es decir, estoy satirizando el ejemplo, pero hay conversiones de ese tipo. Y hay otras conversiones que una a veces no se da cuenta, pero progresivamente algo va pasando en uno. Vamos a la iglesia primero como espectadores, nos sentamos, vamos a ver qué dicen en la Biblia. Y oímos, pero cuando oímos algo queda dentro de nosotros. Seguimos pecando, seguimos haciendo lo que hacíamos, pero ya hay una espinita ahí que nos afecta. Seguimos oyendo la palabra de Dios, somos atraídos a lo espiritual y poco a poco comenzamos a darnos cuenta de que algo está cambiando dentro de nosotros. Dice que la fe viene por el oír y por el oír las palabras del Evangelio de Cristo. Eso es lo que dice, aunque usted me dirá, no dice así, pastor, es lo que está diciendo, está transmitiendo el apóstol Pablo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, es decir, lo que Cristo habló. El punto es, ya sea que alguien nazca de nuevo precipitadamente o rápidamente, o otro progresivamente, la realidad es que los nacidos de nuevo son ramas que el Padre ha injertado, que el Padre ha puesto y que son genuinas. Ahora, sobre este aspecto entonces, les dice el Señor a estos judíos, si ustedes permanecen, es porque realmente son mis discípulos. Pero si no permanecen, entonces nunca lo fueron, no lo son. Segunda Juan 2:9 dice la carta de Juan, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Entonces es un requisito poder permanecer, y eso es muy importante, poder permanecer para poder dar fruto. Hebreos capítulo 3, no lo vayan a leer, pero se lo cito nada más. Habla y usa una frase, dice que aquellos que, el capítulo 6 de Hebreos, perdón, no es el 13, el 6 habla, dice que aquellos que degustaron del Espíritu de Dios, de los poderes del siglo venidero, pero luego se van de vuelta, dice, es imposible poder rescatarlo nuevamente. Habla acerca de situaciones que son bastante delicadas en esto, pero el genuino, el que es rama genuina, de una u otra manera va a demostrar que es rama genuina con sus frutos. Por eso le digo, hay muchos que dicen ser, pero no lo son. Y los que realmente son, a pesar de los pesares, a pesar de las situaciones difíciles que puedan venir a la vida, de una u otra manera, dan fruto. Más adelante, el Señor habla acerca de esto. Hay personas que no permanecen en el Evangelio, hermano, porque solo sienten la atracción al Evangelio. Les gusta, dicen la gente evangélica es muy educada, muy buena gente, se siente bonito, les gusta quizá la convivencia, la música, el poder tener amigos cristianos, lo cual es parte de la naturaleza del hombre. Sienten una atracción hacia el Evangelio, pero no han experimentado una genuina fe. A esto tengo que llevarlo a la explicación de la parábola del sembrador. No le voy a decir la parábola del sembrador porque creo que la gran mayoría de aquí lo sabemos. El sembrador salió a sembrar, el Señor utiliza esa expresión, y la semilla era la palabra de Dios. Recuerde que una parte cayó en piedras, otras en espinas, otras a la orilla del camino, y otra dice que cayó en buena tierra. En la explicación de lo que el Señor está hablando aquí en Mateo capítulo 13, y vaya conmigo por favor a verlo, es muy importante, Mateo 13, del versículo 18 al 23, dice esta explicación, no la parábola en sí, sino la explicación, dice, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en que se sembró la semilla junto al camino. Aquel en quien se sembró la semilla en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Es decir,
alguien oyó la palabra, recibe con gozo, uno puede confundirse y decir, wow, qué cosa más maravillosa la que Dios ha hecho con esta persona. Hermanos amados, la Biblia nos manifiesta que eso no prueba nada. Eso está bien, pero no prueba nada. La recibe con gozo, dice, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos es el que oye la palabra. Vea esto. Mas las preocupaciones del mundo y el engaño y la riqueza se ahogan la palabra y queda sin fruto. ¿Qué semilla están recibiendo los 4 terrenos? ¿No es la misma acaso? ¿Es poderosa la palabra de Dios? Pero por alguna razón no da fruto. El Señor lo dijo ahí. Sin embargo, hay una semilla, en el verso 23 del capítulo 13 dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce a 100 por uno, otros a 60 y otros a 30. Y otro pasaje habla, dice, da fruto con su perseverancia. Entonces, el genuino va a dar fruto a pesar de las situaciones difíciles que puedan venir. Y que la palabra no nos dice que vamos a estar exentos de enfermedades, exentos de escaseces, exentos de persecuciones, exentos de las situaciones que pasan alrededor. La palabra de Dios no dice así. Estamos en el mundo y vivimos bajo las mismas circunstancias que vive la gente. Y nos van a llegar momentos difíciles. Y si los momentos difíciles a mí me hacen decir, no, entonces Dios no está conmigo, creí en vano, no estoy dando fruto. Pero si aún en los momentos difíciles, y con esto quiero ser muy específico, porque yo creo, y creo no equivocarme, que todos hemos tenido momentos de quejas. Aunque usted no me lo diga, creo que en algún momento usted y yo nos hemos quejado delante de Él. Hemos sido como niños berrinchudos. ¿Por qué, Señor? Cuando más te busco. ¿Por qué, Señor, cuando más te he obedecido? Cuando más estoy sirviendo y constante. Y decimos, y a fulano, mira, que ni te busca, y comenzamos en esas comparaciones. Pero luego el genuino llega a su cama, o a su sillón, o manejando, y se siente algo raro. Se siente como que el espíritu le está contristando y dice, pero yo qué malagradecido soy. O llegamos a una conclusión diciendo, como está en el libro de Job, ¿verdad? Si alguien cree que ha pasado situaciones difíciles, póngase a leer un poquito el libro de Job y se va a dar cuenta qué tan difícil es lo que este hombre pasó. Y viendo eso decimos, no, pero la verdad es que yo sin el Señor ya no puedo vivir. Yo ya no me acostumbraría sin Dios. Mire, no me vaya a responder esto porque no quiero que vaya a sentirse usted si es, que es, y si no es, que no es. Pero el genuino ya sin Dios no se siente bien. Me voy a atrever a decir algo, no en serio, estoy bromeando. Broma. Si no, pruebe. Se va a dar cuenta de que uno no puede. Podrá tener en algún momento, decir, wow, ya me siento libre, entre comillas. Después comienza la prisión del pecado, de la soledad, se siente uno desprotegido, se siente mal, porque uno ya nació de nuevo. Pero eso solo Dios, que es el viñador, lo sabe. Es lo que la palabra de Dios enseña. Por eso, una vez más, hermano, le digo, si usted, a pesar de las situaciones difíciles, pruebas, ataques del diablo, sea lo que sea, dice, pero es que yo no puedo dejar de creer, hermano, mire, usted es la persona más afortunada del mundo, hermano, porque nació de nuevo.
Si no le estoy diciendo yo de que seamos perfectos, vamos a tener momentos en los que llegamos a esas quejas, momentos de desánimo, momentos en los que pensamos que Dios no está con nosotros. David lo tuvo y escribe salmos al respecto. ¿Dónde estás, oh Dios? Escucha mi voz, como que hubiera dejado de existir el Señor. Pero cuando el tiempo pasa, nos damos cuenta que seguimos creyendo y Dios honra con su presencia en nuestras vidas esa fe genuina que ha puesto en nosotros. En Mateo 3 entonces vemos en esa explicación, y Mateo 3, Mateo 3, versículos 7 al 10 dice: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, se recuerda de Juan el Bautista, les dice: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir a la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Mire cómo Juan desde un momento decía que los frutos eran la evidencia de un genuino arrepentimiento. Mateo 7:16 el Señor habla y dice, tan claro como esto: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Efesios 2:10 habla y dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Si quiere, póngale a esas buenas obras buenos frutos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras o dar buenos frutos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Como es Dios el que tiene misericordia, como es Dios el que sabe quién es y quién no es, y esto se manifiesta solamente por medio de los frutos, y cuando hablo de frutos no estoy hablando nada más de frutos de labios, sino que de acciones que vayan con lo que nosotros creemos y decimos. Entonces van a haber cosas buenas en nuestro futuro. Van a haber vidas que van a ser transformadas por su testimonio. Van a haber personas que van a ser salvas por lo que salga de sus labios. Van a haber almas que van a ser sanadas. Aún cuerpos que van a ser sanados. Matrimonios que van a ser restaurados. Vidas que van a ser regeneradas. Buenas obras que Dios ha preparado delante de nosotros. Dios ya preparó eso. Ahora, ven el versículo 2 del capítulo 15, dice, todo sarmiento es rama, toda rama que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, ahora viene, lo poda para que dé más fruto. Ahora, déjeme tomar otra pausa aquí. No pensemos en un momento, entonces fulano no era porque se fue de la iglesia. Es más, si alguien es movido, ¿verdad?, de algún lugar a otro, lo importante no es que esté en una iglesia, sino que esté en la iglesia de Cristo, en el Evangelio. Ahora, yo he conocido, a mi parecer, creyentes que son genuinos, que a veces tienen esos momentos de retiro y a veces son de meses y quizás hasta años. Pero luego vuelven. Para que usted no vaya a decir, si así se vale, pastor, entonces permítame. Factor común que he visto en cada uno de ellos es cuando vuelven sumamente arrepentidos. Y vuelven diciendo, lamento todo el tiempo que perdí. Lamento que otros tomaron mis coronas y mis galardones. Lamento haber desperdiciado todo ese tiempo. Por eso ni siquiera lo piense ni lo considere, porque los costos son demasiado altos. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. La TLA dice este versículo lo siguiente: si una de mis ramas no da uvas, mi padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Y recuérdese que el pasaje de la parábola del sembrador decía
que la semilla fue dada y que van a dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Es decir, que si usted está dando fruto al 30, no se extrañe que venga una poda de Dios para que dé fruto al 60. Y si está dando al 60, no se extrañe que venga una poda de Dios para que dé fruto al 100. Pastor, ¿no podré orar yo para que me queden 60? Nobody can help you. No one can help you. El único que cuida de la viña y hace como le dé la gana es Dios, porque Él es el viñador. Y si Él dice, este lindo hijo mío aguanta otra poda, es porque usted como lindo hijo de Dios aguanta otra poda. Así es. Entonces dice que todo sarmiento que no da fruto lo quita. Es decir, aquellas personas que en algún momento, no sé si usted ha conocido a alguien, aparentemente creyeron en Dios, pero luego se fueron al mundo y quizás en un momento determinado hablan y abiertamente dicen, yo ya no creo en Dios. Podría pensar uno en un momento, bueno, entonces quizás nunca fue. Pero aún así, el único que sabe, ¿quién es? Porque no vaya a ser que esté en un berrinche prolongado de años. Por eso le digo, el único que sabe es Dios. Yo soy la vid y mi padre es el viñador. Pero ¿por qué es importante considerar esto? Porque usted puede ser, como a mí me ha tocado oír testimonios de alguien que dice, fíjese que el que me predicó a Cristo, ahora ya no cree en Dios ni en la Biblia. O el pastor fulano, fíjese de que ya no cree en nada. Mire, que eso a usted no le preocupe. Porque si realmente ya no creen, es porque realmente nunca creyeron. Nunca fueron parte o estuvieron arraigados en la vid verdadera. Pero al final del día, eso, el único que sabe eso es Dios. Lo que debe preocuparnos a nosotros es poder, si tenemos una fe genuina, decirle, Señor, yo quiero permanecer para dar fruto. Al 30, al 60 y al 100%. Hebreos 12, del 3 al 11. Aquí va la conclusión de lo que quiero llevarlo. Porque es, como decía, dos cosas. Una, no todos los que dicen que son. Y dos, los que son, a pesar de las podas, no pueden irse porque son parte de la vida. Hebreos 12, del 3 al 11 dice. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores, está hablando de Jesús, contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Es decir, no hemos llegado hasta la muerte. Contra la lucha contra el pecado. Amada iglesia, contra el pecado hay que luchar. Hay que pelear. Pastor, ¿y cuándo se acaba esto? Una de dos. O el Señor viene y nos transforma o nos morimos. Pero la lucha contra el pecado es constante. Dice, además, habéis olvidado la exhortación, las palabras de ánimo, que como a hijos se os dirige. Y estas palabras son, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No importa las cosas más valiosas de este mundo, al Señor no le impresiona ni la casa donde vivimos, ni el carro que manejamos, ni el título que alcanzamos. Al Señor no le impresiona absolutamente nada de eso. Ni es eso lo que tiene mayor importancia de Dios a la vida nuestra. Es nuestro ser espiritual. Y si nuestro ser espiritual está enfermo, guess what? El Señor va a hacer algo para tratar esa enfermedad.
Y a veces nosotros vemos nuestro cuerpo y nos preocupamos nada más por nuestro cuerpo. Pero cuando analizamos nuestro corazón, los deseos, las motivaciones, las intenciones, las reacciones, hermano, si nuestra alma pudiera ser reflejada en nuestro cuerpo, nosotros estaríamos, pero terribles. ¿Cómo está nuestra alma? Y aunque a nosotros no nos preocupe, Dios trabaja nuestro ser espiritual. Y si mira que hay orgullos, va a tratar nuestros orgullos. Y si mira que hay cualquier obra de la carne, va a trabajar eso para que demos fruto. Porque Él ha diseñado que vamos a ser buenas personas. En nuestro futuro está que vamos a hacer buenas obras. Y las buenas obras tienen que venir de buenas personas. No puede una persona mala dar frutos buenos. Esa es la ley que la palabra de Dios dice. No puede dar higos, los espinos, no lo puede hacer. Entonces, ¿qué Dios tiene que hacer? Para que demos buenas obras, tiene que hacernos buenas personas. Y nuestro cuerpo va a reaccionar a lo que nuestro ser espiritual sea. Porque si pretendo ser buena persona, cuando no lo soy, ese pretender no va a ser para siempre. Y en un momento determinado se me va a salir lo malo. Y voy a tener esas reacciones horrendas de hermano, de pecado. Y es la evidencia de que mi alma está enferma. Por eso Dios nos disciplina. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Y dice, es para vuestra corrección que sufrís. Vea eso. Es para vuestra corrección que sufrís. Una vez más, es para vuestra corrección que sufrís. ¿Se imagina usted que nos hubieran disciplinado a nosotros? No le voy a decir yo que a sus hijos, pero que nos hubieran disciplinado a nosotros premiándonos. ¿Qué? ¿Que le pegaste a Juanito? ¿Y cómo le diste? ¿Y qué te hizo? Nada, no te hizo nada. Ay, te voy a castigar. A ver, anda, cómprate ahí un ice cream. La disciplina tiene que tener sufrimiento, ¿sí o no? Es para vuestra corrección que sufrís. Dice, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo hay a quien su padre no discipline. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Oiga esto. Entonces hay hijos verdaderos e hijos ilegítimos. De igual que hay ramas que aparentemente están pegadas a la vid, pero no están pegadas a la vid. Esa es la gran realidad en la que vivimos. Dice entonces, además tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien. Diga conmigo, me disciplina para mi bien. Amados hermanos, esto es muy importante, muy importante. Dice, para que participemos de su santidad, y concluye el pasaje diciendo algo muy actual y muy real. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados, y esta frase es importante, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Le voy a leer esta frase final en la TLA, dice, desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Dios ha preparado buenas obras para que usted y yo las hagamos, pero nadie malo puede hacer cosas buenas. Por eso Dios lo que tiene que hacer es cambiar a la persona para que luego esa persona, como algo natural, haga cosas buenas. That's what it is. Salmo 119, 65, le termino para esto. El verso dice al final que leíamos, por tanto, fortalecer las manos débiles y las rodillas que flaquean, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que
se sane. Es decir, si estamos siendo podados cada uno de nosotros, estoy seguro que Dios siempre está tratando, algunas podas más grandes, otras más pequeñas en cada uno de nosotros, pero lo que dice es, en medio de todo esto, fortalezcanse y sigan corriendo la carrera que tienen por delante. Que es lo que comienza diciendo el apóstol o el escritor de Hebreos en el capítulo 12. Ahora, déjeme concluirle entonces con el Salmo 119, 165. Termino. Dice este versículo: mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice, y nada los hace tropezar. La TLA dice, los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo. ¿Qué está diciendo este pasaje? Bueno, mi esposa me comentó algo que alguien le envió ahí que dice acerca de actitud. Dio mucha risa, por supuesto, ¿verdad? Que dice actitud, dice. Si no estoy mal, creo que dice es tener 50, sentirse de 40, verse de 30 y divertirse como de 20. La actitud marca la diferencia en todas las cosas de nuestra vida. Y nuestra actitud marcará la diferencia en las disciplinas y las pruebas que vengan a nuestra vida. Los genuinos, cuando viene la prueba y la tribulación, decimos, algo Dios está haciendo y algo Dios va a hacer. Ningún tropiezo hay para los que aman tu ley. Pero aquellos que en el primer sufrimiento dicen, no, yo creí que el evangelio era parar de sufrir, yo me voy de aquí mejor. Uno se pregunta si realmente son o nunca fueron. Esto es muy contrario a lo que en Marcos 4, 16 y 17 dice. Y de igual manera, hablando sobre la parábola del sembrador, dice, de igual manera, estos son los que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra, dice, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Dice, entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice, enseguida tropiezan y caen. ¿Cómo vemos las situaciones que pasan a nuestra vida? Como que Dios nos ha abandonado, hermano, eso nunca ha pasado ni nunca pasará. Dios siempre está con sus hijos. Y si permite Dios que pasemos situaciones inesperadas, que nosotros creíamos que no nos iban a pasar o estamos pasando y vendrán, hermano, sepa que la providencia de Dios, Dios siempre está en control de todo. Acerca de Charles Spurgeon, yo creo que le he comentado acerca de él, príncipe de los predicadores le llamaron. Una oportunidad dice que se subió a un tren y cuando estaba en el tren se dio cuenta de que había olvidado el boleto y que había olvidado dinero, no llevaba ni boleto ni dinero. Y dice de que estando ahí se subió otra persona para compartir, está hablando de los 1800, 1900, la época temprana de los 1900. Se subió otra persona ahí, entonces se dio cuenta que no llevaba nada y le dice, bueno, Dios va a hacer algo porque yo estoy haciendo su trabajo y Dios va a hacer algo. No sé qué va a hacer, pero Dios va a hacer algo. Esa es la providencia de Dios. Dios va a hacer algo. Dice que iban en el tren y cuando llegó el que pide los boletos, saluda con un saludo así muy cordial a la otra persona y con mucho respeto. Lo saludó y como Spurgeon iba con él, ni le pidió el boleto. Cuando llegaron a la estación, se dio cuenta que la persona que había entrado a su lugar, que se había sentado a la par de él, era el presidente de la Asociación de Ferrocarriles. Entonces, como el otro lo vio asociado con él, dijo, no, pues, esta persona, voy a insultar al Señor pidiéndole el boleto a la otra persona. Dios va a hacer algo. No sabemos qué,
los genuinos decimos, Dios va a hacer algo. Y ningún tropiezo hay, por difícil que sean las situaciones, ningún tropiezo hay a los que aman la ley de Dios. Amén. Padre, te agradezco por tu bendita palabra, porque trae a nuestras vidas, Señor, el mapa espiritual que realmente es el que debemos seguir, Señor. Sé, Dios mío, que para ti lo más importante siempre ha sido y será, Señor, nuestro ser espiritual. Es lo que estás trabajando, estás perfeccionando, estás moldeando en cada uno de nosotros. Como congregación, hoy, Señor, yo me presento. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y Él está aquí para consolar, está aquí para consolar, para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Todos juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Que se oigan las voces del Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Todos juntos, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete
Gracias, Espíritu Santo.